Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades bacterianas. Vamos a comenzar explicando algo que se conoce como el árbol de la vida. En este árbol de la vida tenemos que todos partieron de un antecesor común y a medida que fueron evolucionando, fueron adquiriendo diferentes características. Por un lado tenemos los eucariotas, que es la rama que ustedes observan en rojo, y por otro tenemos los procariotas, que es la rama que ustedes observan en verde, y en azul que están las arqueas, en verde se encuentran las bacterias. En este gráfico podemos observar diferencias entre los procariotas y los eucariotas. Algunas de las principales diferencias, por ejemplo, son que los eucariotas tienen un núcleo verdadero que es el que contiene el ácido desoxirribonucleico, el ADN, el cual está envuelto por una membrana nuclear, mientras los procariotas tienen una región nucleoide, que es el sitio en el cual concentran sus cromosomas y su material genético, pero no tiene membrana nuclear. Los procariotas también tienen plásmidos, que es ADN circular, diferente del cromosomal. Algo que también es importante es que los procariotas no tienen mitocondria, pero los eucariotas sí. En esta tabla podemos continuar viendo las diferencias entre cada una de las dos células. A saber que las células eucariotas sí poseen retículo endoplasmático y aparato de Golgi. En el caso de los procariotas, estos tienen unos ribosomas que pesan 70S, los cuales están conformados por una subunidad 30S y otra 50S, mientras los eucariotas tienen un ribosoma de 80S que está conformado por subunidades de 60S y 40S. En el caso de la pared celular, de las procariotas va a depender. Por ejemplo, los gram positivos tienen una pared celular gruesa de peptidoglicano. En los eucariotas depende mucho de la especie. Algunas células vegetales tienen pared celular. En cuanto a la reproducción, para los procariotas puede ser asexual, en el caso de los eucariotas incluye la asexual y también la sexual. En el caso de los eucariotas su movimiento es más complejo, pueden ser inmóviles también, pueden tener flagelos y dependiendo de la complejidad del organismo, pues asimismo va a ser la complejidad de su movimiento. Y los eucariotas a nivel celular, su respiración se da en la mitocondria, mientras en los procariotas se da a nivel de citoplasma y membrana citoplasmática. En el caso de las bacterias, existen diferentes características que se utilizan para realizar la identificación. El tipo de colonia, por ejemplo, si hace una beta hemólisis, una alfa hemólisis, una gamma hemólisis, si es convexa, si es plana, si es cóncava. Las características de crecimiento hace referencia a la temperatura en la cual va a crecer, así crece en presencia de oxígeno o se necesitan condiciones de anaerobiosis. Sus características microscópicas como son la forma, el tamaño, su tinción, si tiñen por ejemplo con una tinción de Gram o una tinción de Ziehl-Neelsen. También tenemos sus requerimientos metabólicos y en cuanto a estos nos van a servir por ejemplo para conocer las características bioquímicas y a partir de pruebas bioquímicas realizar la identificación de la bacteria. La morfología microscópica también nos puede ayudar en la identificación de las bacterias. Tenemos bacterias que tienen formas redondas y los vamos a llamar cocos, bacterias que tienen forma de bastón los vamos a llamar bacilos. Cuando se agrupan los cocos en forma de pares vamos a llamar diplococos, en forma de cadena van a ser estreptococos, en forma de tétradas son 4 bacterias, sarcinas son 8. Por otro lado, los bacilos pueden tener estas mismas tipos de agrupaciones y también pueden tener una forma que se llama palísades y los palísades tienen una forma como si fueran letras chinas. Esto es característico, por ejemplo, de bacterias como Corynebacterium. Existen otras morfologías en forma de coma, por ejemplo, vibrio.
Algunas tienen forma de espiral y están las espiroquetas, u otras son filamentosas como Leptotris, que puede ser un ejemplo de la que estoy señalando. En cuanto al tipo de metabolismo, es importante tener en cuenta que los organismos pueden tener diferentes clasificaciones basados en su fuente de energía, en su fuente de electrones y en su fuente de carbono. Por ejemplo, tenemos los fotolitoautótrofos. Esto hace referencia a que su fuente de energía es la luz, la fuente de electrones es compuestos inorgánicos y la fuente de carbono es el dióxido de carbono. Como ustedes pueden ver aquí la descripción. Los fotoorganoheterótrofos, su fuente de energía va a ser la luz, fuente de electrones van a ser compuestos orgánicos y su fuente de carbono también van a ser compuestos orgánicos. En esta diapositiva ustedes también pueden ver otros ejemplos de los diferentes tipos de metabolismos que tienen las bacterias. De resaltar que la mayoría de las bacterias patógenas son quimio-organoheterótrofos. También las podemos clasificar de acuerdo a su capacidad para aceptar electrones. Entonces podemos hablar que en el caso de no requerir un aceptor externo estaríamos hablando de fermentación. En el caso que el aceptor de electrones fuera el oxígeno estaríamos hablando de respiración aeróbica. Y en el caso que el aceptor de electrones fuera un compuesto diferente al oxígeno estaríamos hablando de una respiración anaeróbica. Las células bacterianas tienen unas estructuras externas y unas estructuras internas. Vamos a comenzar con la revisión de esas estructuras. La estructura externa de la cápsula es esta que estoy señalando y acá esta le confiere unas características muy especiales a la bacteria y es que este grupo de polisacáridos realiza una protección frente al sistema inmune puesto que ayuda evitando la fagocitosis de la bacteria y no es esencial para la bacteria, es una ventaja pero no un requisito tenerla. La pared es una estructura importante de la bacteria, puesto que ella ayuda a darle forma y además la protege frente a las tensiones osmóticas del medio y le da una protección mecánica. En la pared también se encuentran diferentes estructuras que permiten su clasificación. Vamos a ahondar un poco más en la pared celular y tenemos que la pared celular es muy importante para las gram positivas, puesto que es una gruesa capa de peptidoglicano, el cual está compuesto por acetilglucosamina y acetilmurámico, que está entretejido por colas de aminoácidos, que pueden ser de 5 aminoácidos. Por otro lado tenemos los ácidos teitoicos y los ácidos lipoteicos. Los ácidos teitoicos están anclados a través de ácidos grasos a la membrana celular, mientras el ácido teitoico está compuesto por polímeros de fosfato de glicerol o ribitol que le confiere estabilidad a la capa de peptidoglicano. Acá podemos ver algo más ampliado las pares de los disacáridos del ácido acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, los cuales están entretejidos por 4 aminoácidos que se junta el tercero de uno con el cuarto del otro. Esto lo que ayuda es a dar rigidez y soporte a la estructura. En el caso de las bacterias gram negativos, su pared de peptidoglicana es más delgado, pero estas tienen un espacio periplásmico, que es este que estoy señalando. Además tienen lipopolisacáridos y en su membrana externa, que es esta, tienen porinas, los cuales regulan el intercambio de metabolitos entre el medio externo y la bacteria. Las gram negativas tienen dos membranas, una membrana plasmática y una membrana externa, mientras que las gram positivas solamente tienen membrana plasmática.
Conociendo las características de la pared de peptidoglicano, podemos utilizar la tinción de Gram para clasificar a las bacterias como Gram positivas o Gram negativas. Vamos a iniciar la tinción agregando cristal violeta. Este va a entrar a todas las células independiente de las características de su pared. Luego vamos a agregar Lugol, el cual tiene yodo y va a formar un complejo con el cristal violeta. De ahí se hace un proceso de lavado y viene un proceso de decoloración que se hace con alcohol etílico o alcohol acetona al 95%. En este proceso, las bacterias que tengan una delgada capa de peptidoglicano no van a poder retener el complejo de cristal violeta y yodo, por lo cual se van a decolorar, mientras que las que tienen una pared gruesa de peptidoglicano pueden retener ese complejo y van a quedar teñidas como moradas. En el siguiente paso se realiza un proceso de lavado y luego del lavado se agrega safranina, que es el último colorante. Este va a penetrar en las bacterias que no han sido teñidas hasta el momento, las cuales tienen una delgada capa de peptidoglicano. Así que vamos a tener que los gram positivos los vamos a ver morados y las gram negativas los vamos a ver rosados. En el caso de las bacterias gram negativas, tenemos una endotoxina que está formada por diferentes estructuras. Estos se consideran o se llaman lipopolisacárido. Está compuesto por un lípido A que está anclado a la membrana a través de ácidos grasos, una estructura central con unos azúcares muy particulares y luego tenemos al final una cadena lateral O y esta cadena lateral O antígeno O nos ayuda en la clasificación de las bacterias. La membrana celular de las bacterias, como lo mencionamos al principio, ayudan al transporte de electrones y ese transporte de electrones va a facilitar el proceso de la respiración. En el caso de las bacterias, estas carecen de esteroles excepto micoplasma y además están formados por una bicapa lipídica estas membranas. Otra estructura importante que tienen algunas bacterias son los flagelos. Los flagelos están compuestos por proteínas de flagelina que se van uniendo en forma de espiral y son los que le permiten la movilidad a la bacteria. Los pilis se encuentran tanto en bacterias gram positivas como gram negativas y cumplen diferentes funciones, como por ejemplo median la adhesión de las bacterias y además favorecen el intercambio de material si se encuentra con el plásmido F, el cual va a facilitar que las bacterias hagan intercambio de material genético por un pili. Ahora vamos a hablar de las estructuras internas. Una de las estructuras internas es el citoplasma o el citosol, en el cual se encuentran los ribosomas, que son las estructuras que facilitan la síntesis de proteínas. También en este mismo citosol se encuentran los plásmidos, que es el ADN circular, que es independiente del cromosoma. También tenemos una región nucleoide, que es esta que ustedes observan acá, que es donde se encuentran los cromosomas bacterianos. Las esporas son un mecanismo que tienen las bacterias para resistir a las condiciones adversas. Acá ellas disminuyen el metabolismo y aumentan la cantidad de ácido dipicolónico junto con el ion calcio a nivel intracelular, y esto hace que ellas formen esta estructura que estoy señalando. Esta estructura también, de acuerdo a su ubicación, si está terminal, si está subterminal o si está central, nos permite la identificación de algunas especies. Las bacterias que forman esporas son bacilos gram positivos de los géneros Clostridium y Bacillus.